Las mitocondrias son organelos presentes en todas las células humanas, excepto en los eritrocitos. Estas sirven como celdas de poder de la célula que usan un proceso llamado fosforilación oxidativa para generar energía. La fosforilación oxidativa es una vía metabólica que la célula utiliza para oxidar nutrientes y de ese modo liberar energía en forma de ATP. La vía incluye los complejos 1 al 4 de la cadena de respiración oxidativa y el complejo 5, una ATP sintetasa. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de moléculas de dinucleótido de nicotinamida y adenina o el NAD, que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, como en la glucólisis, oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico. Los complejos 1 y 2 transfieren sus electrones a un acarreador pequeño y móvil de electrones llamado ubiquinona o CoQ, que se reduce y se transforma en ubiquinol. Este se transporta por la membrana y entrega sus electrones al complejo 3. El movimiento de los electrones por el complejo 3 bombea más protones a través de la membrana y luego estos se transfieren a otro acarreador móvil llamado citocromo C. El citocromo C transporta los electrones hacia el complejo 4, donde se bombea el último lote de iones de hidrógeno a través de la membrana. El complejo 4 transfiere los electrones a oxígeno, que se parte en dos átomos de oxígeno y acepta protones de la matriz para formar agua. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintetasa o complejo 5, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Es por esto que cada uno de estos complejos es primordial para la síntesis de ATP, es decir, la obtención de energía es codependiente de la correcta operación de estas unidades. La mitocondria ocupa alrededor de 1500 proteínas para su correcto funcionamiento, y cualquier error en alguna de estas puede desarrollar una enfermedad. El DNA nuclear crea solo 13 de estas proteínas, mientras que el ADN mitocondrial sintetiza el resto. Es en este gran número de proteínas donde una mutación puede generar una enfermedad de las que hablaremos más adelante. Una célula solo tiene un núcleo y dependiendo del tipo de célula, muchas mitocondrias, y cada una de estas tiene su propio ADN. Esto nos dice que habrá variabilidad genómica dentro de la célula. Si una mutación afecta al ADN mitocondrial, unas mitocondrias pueden estar sanas y otras enfermas, dependiendo del número de copias dañadas. Si una célula tiene muchas copias dañadas, la funcionalidad se verá disminuida, mientras que si hay una menor cantidad de copias dañadas, la célula tendrá un buen funcionamiento. La fisiopatología de las enfermedades mitocondriales es complicada e implica mutaciones genéticas en el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Esto significa que las enfermedades mitocondriales pueden tener cualquier patrón de herencia, incluida la herencia autosómica y ligada al cromosoma X para las mutaciones del ADN nuclear, y la herencia materna para las mutaciones del ADN mitocondrial. La epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, o conocida por sus siglas en inglés como MERF, es un trastorno multisistémico caracterizado por mioclonías, que son a menudo el primer síntoma, seguido por epilepsia generalizada, ataxia, debilidad y demencia. El inicio normalmente es en la niñez, después del desarrollo temprano normal. Dentro de los estudios epidemiológicos, se estima que la prevalencia global es de 0.9 afectados por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad es causada por variantes patogénicas en el genoma mitocondrial y se transmite por herencia materna. Entre los genes identificados se encuentra en un 80% de los pacientes el gen MTTK, la cual presenta una mutación por un reemplazo del nucleótido de adenina con el nucleótido de guanina, en la posición del gen 8344, que afecta la capacidad de las mitocondrias para producir proteínas, usar oxígeno y producir energía. A pesar de tener en cuenta los cambios producidos a nivel genético, no se ha identificado una correlación clara entre el genotipo y el fenotipo clínico para los individuos afectados. Otras de las mutaciones que se encuentran presentes son MTTF, MTTL1, MTT1, MTTP. Estas mutaciones están normalmente presentes en todos los tejidos y se distinguen convenientemente en los leucocitos de sangre. Sin embargo, la ocurrencia de heteroplasmia en los desórdenes del genoma mitocondrial puede producir distribución del tejido variante del genoma mutado. Por lo tanto, en individuos que tienen solo pocos síntomas consecuentes con MERF
o en los parientes maternales asintomáticos, la mutación patogénica puede no ser detectada en los leucocitos y solo se puede descubrir en otros tejidos, como los fibroblastos de cultivo de piel, el sedimento urinario, la mucosa oral, los folículos de pelo o el más fiable en los músculos esqueléticos. El diagnóstico clínico del MERF está basado en estos 4 rasgos: mioclonías, epilepsia generalizada, ataxia, fibras rojas en la biopsia del músculo. Otras manifestaciones adicionales frecuentes son la pérdida auditiva neurosensorial, la neuropatía periférica, la demencia, la corta estatura, la intolerancia a los ejercicios y la atrofia óptica. Las señales clínicas menos comunes son la cardiomiopatía, la retinopatía pigmentaria, señales piramidales, oftalmoparesis y múltiples lipomas. El síndrome de encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de accidente cerebrovascular, MELAS, por sus siglas en inglés. Este es un trastorno multisistémico heredado de la madre causado por mutaciones del ADN mitocondrial. Entre las características distintivas de este síndrome se encuentra la aparición de episodios similares a los accidentes cerebrovasculares que resultan en hemiparesia, hemianopsia o ceguera cortical. Dentro de las mutaciones que pueden ser responsables del síndrome de MELAS se encuentran varias. Sin embargo, cerca del 80% de los casos están relacionados con un cambio en la posición 3243 del nucleótido adenina por guanina, mientras que el cambio de timina por citosina en la posición 3271 es responsable del 10% de las mutaciones en el síndrome de MELAS. Los episodios de un pseudoaccidente cerebrovascular que ocurren en pacientes con MELAS se caracterizan por un inicio agudo en los síntomas neurológicos. Estos episodios son diferentes de los típicos ataques isquémico, embólicos o trombóticos, y por tanto se denominan accidentes cerebrovasculares. El síndrome de MELAS generalmente se manifiesta en la infancia, después de un desarrollo temprano normal. Sin embargo, ahora se reconoce que una gama más amplia de fenotipo es compatible con el diagnóstico, incluido el inicio clínico después de los 40 años. El síndrome de Kearns-Sayre, también conocido como enfermedad oculocraniosomática, es una citopatía mitocondrial caracterizada por la tríada clínica, oftalmoplegia externa crónica progresiva, retinitis pigmentaria y bloqueo atrioventricular. Este síndrome fue descrito primeramente por Thomas Kearns y George Sayre en 1958. No hay estudio que hable sobre la prevalencia de esta enfermedad, pero se encontró que la prevalencia de las enfermedades mitocondriales en general es de 9 casos por cada 100.000 individuos. Las enfermedades por mutación del ADN mitocondrial se caracterizan por afectar tejidos que ocupan mayor aporte de oxígeno, como son el tejido nervioso, ocular, cardíaco, hepático o muscular. No tiene predilección por raza o género y se presenta antes de la segunda década de vida. Aparte de la tríada clásica, existen otras manifestaciones clínicas, como son ataxia, debilidad muscular generalizada, síndrome de baja talla, diabetes, neuropatía periférica y sordera neurosensorial. Este síndrome se presenta antes de la segunda década de vida y las manifestaciones clínicas no son comunes a esta edad. Teniendo en cuenta esto, nos puede orientar un diagnóstico. El síndrome de Kearns-Sayre es causado por lesiones del ADN mitocondrial, el cual es heredado por vía materna con un patrón vertical no mendeliano. En el caso de que sean pocas lesiones, el ADN nuclear va a complementar al ADN mitocondrial y no se presentará la enfermedad. Si el ADN afectado pasa un umbral establecido, se presentará el fenotipo patológico. Este umbral es del 60% de las mitocondrias de una célula. El diagnóstico se hará mediante una biopsia de tejido muscular proveniente del cuádriceps femoral. La biopsia se tiñe con tinción de Gomori y se estudia mediante microscopía electrónica. En caso de ser positivo, se encontrarán fibras rojas rasgadas. Esto es un marcador de daño en la fosforilación oxidativa. No hay un tratamiento curativo para la enfermedad, pero se han encontrado buenos resultados con un manejo de coenzima Q con dosis de 100 miligramos 3 veces al día. El resto del manejo debe ser sintomático y multidisciplinaria. Un ejemplo sería el bloqueo AB implantando un marcapasos o el manejo de la glucemia en caso de presentar diabetes.
La neuropatía óptica hereditaria de Leber, o LHON por sus siglas en inglés, es una neuropatía óptica subaguda bilateral heredada por la madre y causada por mutaciones en el genoma mitocondrial. Existen 3 mutaciones del ADN mitocondrial que corresponden a esta enfermedad. Ellas se encuentran en las posiciones de nucleótidos 3460, 11778 y 14484. Estas mutaciones corresponden a más del 90% de los casos en todo el mundo. Dichas mutaciones parecen causar un gran deterioro en la síntesis de ATP dependiente del complejo 1, sugiriendo como resultado un mecanismo en común causante de esta enfermedad. Se han detectado otras 15 mutaciones, pero su patogenicidad no está clara, lo cual podría servir como un factor genético exacerbador. Dentro del aspecto clínico, la neuropatía óptica hereditaria de Leber produce pérdida severa y permanente de la función visual y afecta predominantemente a los hombres. También presenta daño en la agudeza visual con visión borrosa y pérdida de la visión central, que a menudo comienza a finales de la adolescencia. También se han tenido hallazgos adicionales sobre sintomatología que solamente es exclusiva en niños. Estos incluyen un síndrome extrapiramidal, convulsiones, ataxia, discapacidad intelectual y neuropatía periférica, aunque cuando esta ocurre, por lo general se encuentra en el contexto de la mutación del par de base 11.768. El diagnóstico solamente se va a establecer mediante la demostración de las mutaciones puntuales en el ADN. Al momento, no hay un tratamiento probado para esta enfermedad, aunque existe evidencia favorable con el uso de antioxidantes. El síndrome de Leigh o encefalomielopatía necrotizante subaguda normalmente se presenta en la infancia. Se caracteriza por desarrollar retraso psicomotor, ataxia, distonía, oftalmoplegia externa, ataques epilépticos, acidosis láctica, vómito y debilidad generalizada. Algunos pacientes tienen miopatía y neuropatía periférica. El término síndrome pseudo-Leigh se usa cuando hay manifestaciones atípicas o no neurológicas, como diabetes, síndrome de baja talla, hipertricosis, cardiomiopatía, anemia, falla renal, vómito o diarrea. Los hallazgos en esta enfermedad son lesiones necrosantes bilaterales con cambios esponjosos y microquistes en la glía basal, tálamo, tronco y médula espinal. Los tubérculos mamilares están respetados. La resonancia magnética del cerebro muestra materia gris anormal en el putamen, ganglios basales y tronco cerebral. La prognosis es generalmente pobre. La supervivencia no supera meses después de haber hecho el diagnóstico. El fenotipo de síndrome de Leigh es causado por alteraciones del metabolismo de las mitocondrias. Esto incluye anormalidades en el complejo piruvato deshidrogenasa y la cadena respiratoria, ya sea por mutaciones del ADN mitocondrial o nuclear. El síndrome es genéticamente heterogéneo con más de 85 genes identificados mutados.